Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. ¿Edición qué? ¿30? ¿31? Creo que 31. 31. Sí. Y bueno, como siempre me acompaña el Mexican Nightmare. Y pues vamos a hablar del tema pues más candente, el tema más novedoso de esta semana, que fue pues la más reciente producción del entretenimiento deportivo, de la lucha libre y de WWE en colaboración con Netflix. Pues sí, el documental de Vince McMahon, el titán de WWE. Un documental que ya fue previamente abarcado pues por Luis Vaz hace un par de días en nuestra nueva sección. Así es. Y pues vaya, ¿qué se puede decir de este documental? Miniserie básicamente de 6 episodios que muchos no hayan dicho. O sea, es un documental de que a muchos le han gustado, a muchos otros lo han odiado, incluyendo pues muchos de los personajes del círculo social involucrado de nuestro antiguo jefe creativo. Hay algunos que están como que en la línea media, pero ¿tú qué opinas a rasgos generales de ese documental, ya en cuestiones personales, ya sin tapujos? Pues empezando con eso, que llevábamos varias semanas así medias tranquilonas hasta que llega el documental y pues básicamente rompe internet, rompe la IWC, creo que se le dice a la comunidad de wrestling, algo así. ¿Internet Wrestling Community? Exactamente, sí. Pues eso, de muchísimas formas, tanto con lo expresado por los entrevistados, tanto la perspectiva que muestran de Vince McMahon o de Mr. McMahon en el documental, y sobre todo el final, ¿no? Porque que nos lleva precisamente a los últimos meses o el último año en el que tuvo un par de denuncias, también en 2022, 2023, pero... O sea, el documental, así como una pequeña acotación para los que no saben, el documental literalmente, como lo dice al principio, si no lo han visto, se sitúa o se grabó en 2021. Este documental se lleva en producción desde 2020. Así es. Un documental que sí estaba en colaboración con ambas partes, tanto Vince McMahon con WWE y con Netflix. Así es. Pero que tras los incidentes recientes, o los incidentes del 2021-2022, Vince decidió echarse para atrás del proyecto. Únicamente continuaron con pues, los demás involucrados. Así es. Entonces ya para ir entrando pues, de lleno al documental, un poco hablando más a profundidad, ya que como mencionábamos, hicimos un video sobre eso, pero no nos queríamos quedar con las ganas de hablar de manera un poquito más tranquila, más, no libre, pero sí un poco más relajado. Un poquito menos profesional. Así exactamente, no vamos a hablar tanto, no nos vamos a centrar tanto en la profundidad o cosas así, sino que vamos a hablar un poquito más como canal, ¿no? Sí. Bueno, como mencionas, el documental comienza en 2021, se nos muestra de inicio la intro, que para mí era muy buena, que era especial por cada capítulo, era de distintas eras. ¿Era temática? Luego nos presentan, pues, como debe ser a Vince McMahon, empieza su historia. También tenemos a personalidades de entre los entrevistados que son leyendas del ayer y del hoy, casi. Tenemos a gente como, pues, a Triple H, a casi todas las caras de Bret la empresa. Hart, Stone Cold, Steve Austin, tenemos a The Rock, Undertaker, John Cena, John Cody Cena, Rhodes. el actual campeón Cody Rhodes, Tony Atlas. Tenemos a personajes menos populares, menos. como Tony Atlas, como Dave Meltzer, que si bien es muy popular, realmente no es parte como de dentro del mundo. Ajá, no forma parte del círculo de la lucha libre profesional como tal. Es un analista deportivo, básicamente. Tenemos a personalidades como ya más acercadas al propio círculo de Vince McMahon, como su familia, su esposa, su hijo, Shane, Stephanie, su yerno, obviamente, Triple H, y pues vaya, su mano derecha durante casi toda su carrera, Bruce Pritchard. Sí, que yo creo que ausencias realmente hay pocas. Yo creo que alguna que pudo haber faltado, ¿quién se te ocurre realmente? Quizás el propio Ted Turner hubiera sido, aunque sea bien verlo en alguna entrevista, así un pequeño un minuto, sí. Entrevistas de ya hace, no sé, un par de años. Recuperar entrevistas viejas. Recuperar archivos sobre lo que él pensaba, que se utilizaron un par de archivos de lo que pensaba Ted Turner del propio Vince McMahon en los episodios de los lunes por la noche. Pero pues sí, o sea, hay muy pocas ausencias. Creo que pues tomaron a las personalidades adecuadas para abarcar este documental, porque estamos hablando de que tanto toman como a su familia, como a sus luchadores insignia, y a analistas deportivos, a periodistas, a gente externa al negocio que literalmente está involucrada más en el tema legal. Y pues, o sea, hay opiniones de todo tipo, como lo mencionaste en tu video, de que opiniones que hablan desde lo personal, opiniones desde lo profesional y opiniones un poco más aterrizadas desde lo legal o lo más, ético, porque se cuestiona mucho sobre esta línea en lo que hay de
qué es Vince McMahon? O sea, ¿realmente ya es un personaje o simplemente lo consumió el personaje del Mr. McMahon? O sea, ya no se queda, o sea, en un principio como que intentaron profundizar qué era la diferencia entre ambas partes y empezar un poquito como que a averiguar un poquito del lado más personal de Vince, pero al final de cuentas como que tú, o sea, tú mismo lo explicaste, se queda aún más complicada la cuestión de que ahora qué lado es cuál, o sea, realmente es una línea muy, muy difusa que muy pocos logran entender, inclusive muchísimos luchadores, hasta el propio Hulk Hogan, no, creo que sí fue Hulk Hogan, no recuerdo quién, Sí. que mencionaba que no había diferencia entre Vince McMahon y Mr. McMahon como tal. Que personalmente a mí se me hace una tontería, o sea, no puedo creer que vivas en un personaje durante los últimos 40 años y así te vean, ¿no? Definitivamente. Claro. No sé si realmente era una cuestión como para seguir el kayfabe, o no sé, porque realmente Ahí sí te doy se la me razón. hace un Hay poco partes de la entrevista en la absurdo que eso. no sientes como que están, no diría guionizadas, pero como que están muy llevadas a propósito para que todos vayan al mismo punto. Sí, sí, Como sí, por sí. ejemplo las opiniones de Hogan, o bueno, Hogan es un mentiroso más no poder, ya lo mismo tú lo explicaste, pero o sea, hay ciertas opiniones que sí te quedan como que, no sé, o sea, esto no es muy congruente con los luchadores o con los analistas como tal. Y hay otras que tú dirías, pues le van a tirar y no, como el caso de Brett, que sí le Ajá. tira, pero también obviamente reconoce mucho del legado de Vince, Ajá. que resulta no impresionante, pero en el contexto en el que estamos en las entrevistas de que ve que le están tire, sale Brett y en alguna que otra te hizo un comentario bastante atinado. Sí, o sea, Tony Atlas también. Ujú. Tony Atlas yo creo que es el que mejor sabe expresar y usar las palabras correctas para poder pronunciarse tanto a favor como en contra de Vince McMahon. Lo ve Heyman el lado también. más visionario. Paul Heyman ni se diga. Paul Heyman sí es un personajazo hecho y derecho. Sí. Y la forma en cómo dice las cosas y las cosas que dice te deja, si eres un aficionado un poquito más, ¿cómo se dirá? ¿Más dedicado? Más dedicado, vas a entender perfectamente de qué está hablando exactamente. Pero bueno, el documental precisamente comienza con las bases de la lucha libre, nos explican básicamente para los menos avispados o para los nuevos conocedores, ¿no? Sí, Los claro. que están apenas conociendo el mundillo, que realmente empieza con esta cuestión de que la lucha libre no es falsa, la lucha libre es pactada, que Sí. es muy diferente, y entonces te van explicando eso, la dimensión de cómo llega esto pues a los seres humanos que trabajan en ello, ¿no? Y principalmente la influencia que tiene en Vince desde su infancia, cómo es de que, pues vaya, conoce a su padre, porque algunos de estos no lo saben, yo no lo sabía hasta que vi el documental. Vince McMahon no nace en esta industria, o sea, él a diferencia, o sea, si bien es un promotor de tercera generación, su padre no sabía de su existencia hasta sus 12 años, y finalmente cuando lo conoce es de que finalmente lo adentra al negocio como tal, que le tocó como le tocó a muchísimos otros más. Vas a ser anunciador, vas a ser referee, vas a trabajar tras bambalinas y después te vas ganando tu puesto. O sea, no hubo ninguna clase de nepotismo, trato especial. Y pues hasta eso, Vince McMahon padre, como muchos lo conocen, o sea, sí fue alguien bastante estricto o bastante duro hasta con su propio hijo. Sí, era una personalidad muy hermética por la cuestión de los tiempos, pero eso, uno pensaría que Vince era un hijo privilegiado desde hijo el de primer papi. día de su vida, cuando realmente, y no sé qué tan nuevo sea esta noticia o esto que les estamos contando, pero realmente a nosotros nos agarró con la sorpresa, porque Sí. realmente tenemos esa visión de Vince, que Vince había sido el hijo ya había nacido en cuna de oro, cuando no es cierto. Él vivió en una casa de remolques, sufrió maltrato, vivía con su padrastro y con su mamá, que luego ya no sabemos nada de esa historia y nos retomamos a la historia de Vince de a partir de los 12 años, cómo va creciendo en la industria, hasta el punto en el que llega igual a comprar la empresa de su padre, que además iba a ser parte de Gorilla Monzón. Eso creo que ya lo sabíamos varios. Sí. Pero no le termina quitando el lugar y es donde aquí empieza pues básicamente la aventura, ya que empieza la expansión del territorio, el dominio de territorios. Más bien iba de ciudad en ciudad, quitándole los talentos a los otros, que luego es algo que se le achaca cuando hablan de la WCW, que más a rato vamos a hablar de eso. Pero realmente me quedo yo con la idea, con la frase que dice que los territorios no eran de nadie, simplemente eran competidores. Y eso está bastante atinado dentro de lo gacho, porque sabemos que es una cosa muy gacha que haya roto un trato de caballeros. Un pacto de caballeros que llevaba desde hace décadas. Pero al final de cuentas, el mismo Bruce Prichard lo dice, eran líneas imaginarias que nosotros teníamos. Sí. Al final de cuentas, Vince, muchos le tachan el hecho de haber hecho trampa, pero sí,
Vince ganó. Vince hizo lo que pudo para formar a la mayor empresa de entretenimiento deportivo, a la mayor empresa de lucha libre profesional de toda la historia, y lo hizo a su modo, y pues así lo hace él. Es un hombre que, o sea, tiene hambre de poder y es un hombre que tiene muchísima hambre de victoria. Y al final de cuentas, o sea, es lo que lleva a la creación de la creación y la consagración del mayor evento en la historia del entretenimiento deportivo como lo es WrestleMania. Sí. Y además, para quienes consideren esto como algo que no se debe respetar o algo que de plano es algo incorrecto. Que no se debe romantizar. Algo que, exactamente algo que no es moral o éticamente. Pónganse a pensar en las empresas que ustedes consumen. Realmente, tanto el wrestling como la WWF, como todas estas cuestiones, se rigen bajo un sistema capitalista, que no vamos a indagar tanto en eso, pero para quienes entienden el contexto en el que vivía Estados Unidos, en el que las grandes empresas empezaban a ascender, como lo es Apple, como lo es Disney, como lo es la propia World Wrestling Federation, entenderán que muchos de esos imperios, esos conglomerados gigantescos que ahora valen billones de dólares, nacieron así, nacieron y se cimentaron bajo prácticas poco éticas, poco morales. Esfuerzos de muchos otros más, de los directores o los empresarios que dirigían todo desde arriba. De los trabajadores. Ajá, o sea, y justamente vamos a hablar de eso, que también, y esto sí no tiene, obviamente, es entendible por el momento, porque así estaba considerado en ese momento, pero realmente ahora sería una cosa muy, muy mala, ¿no? Que trabajaban 24/7 casi, lo que se me hace algo absurdo, tener a los luchadores 7 días a la semana luchando lesionados, pero si no luchaban no recibían su pago. Entonces realmente así se regía el deporte de entretenimiento en ese momento, el pro wrestling, y no hay forma ni de justificar ni tampoco de recriminar tanto como para decir, no, es que eran unos explotadores. No, así funcionaba. Si en el momento actual se hicieran rigiendo bajo las mismas condiciones, pues obviamente esto ya hubiera explotado. Sí. Esto era mal visto. Estamos en tiempos tan diferentes en el sentido de que, o sea, los trabajadores o las empresas ya se dan el lujo de descansar en días festivos tales como Navidad, Año Nuevo. O sea, se ha pacificado tanto la lucha libre en el sentido de que se pueden dar ciertos descansos, ciertas libertades desde el kayfabe o desde los días libres, que pues lo hace mucho más ligero, mucho más sano tanto para el espectador como el booker, y tanto para los trabajadores como tal, los luchadores. O sea, al final de cuentas, estábamos hablando que en aquellos tiempos, o sea, la expectativa de vida era muy baja, y actual, o sea, tenemos el mayor pico de lucha libre como tal, y ni siquiera están trabajando al 100% como hacían hace 40, 50 años. Y creo que es algo bastante que en un futuro va a ir mejorando todavía más, ya que tenemos un roster tanto en WWE como en AEW. Tenemos una demanda de luchadores bastante alta. Yo creo que nunca habíamos tenido tantos luchadores en la historia. Eso significa que poco a poco se van a ir abriendo más estos panoramas, estos paradigmas en los que ahora pasas de luchar 365 días a luchar no sé cuánto era la cifra que decían en su momento, pero pongan ustedes 250. Y luego vamos a pasar a trabajar 200 días y quizás en 2025, 2030 van a trabajar 100 días nada más cada luchador, de tan grande que ya es la maquinaria que no van a hacer falta ausencias como luchadores como Seth Rollins, como Roman Reigns, ya que todos van a tener un momento adecuado. Pero para eso tuvieron que pasar 40, 50 años. Entonces, también nos explican eso, nos explican del bien y el mal, de todo lo que conllevó tanto la consagración de la federación como el primer WrestleMania, que también lo explica bastante bien. Es bastante apreciable, además, pequeña acotación, que Linda McMahon se haya aceptado o haya sido invitada a las entrevistas, ya que considero que es el lado bueno, es el angelito que tiene en la izquierda de Vince. Sí, definitivamente. Y ella menciona cosas como, nosotros hipotecamos todo, nos quedamos sin nada antes de WrestleMania. Exacto, era una apuesta. Exactamente. Era una apuesta como tal, y la verdad es de que yo no sabía qué tan involucrada estaba Linda McMahon en el lado, por ejemplo, administrativo de la empresa. Todos sabemos que cuán involucrados están los demás miembros de la familia McMahon hoy en día, pero, o sea, veíamos como que Linda, o sea, apareció en unas cuantas historias en Era de Actitud y ya. No sabíamos de que estaba tan involucrada con Vince en el negocio. Al final de cuentas, o sea, ha sido su compañera de toda la vida de Vince McMahon. O sea, se casan desde muy jóvenes y llevan todo este negocio juntos, al final de cuentas. Sí puede decirse que, o sea, el gran amor de su vida de Vince McMahon es la empresa como tal, pero, o sea, Linda McMahon tiene un gran lugar en la construcción de este imperio. Y ahora que lo pienso, creo que no se le da suficientemente el crédito. No. Se le está haciendo el reconocimiento con su aparición, claro que sí, con hacer mención de eso. Que desde la concepción de la federación de la mano de Vince, o sea, desde su
desde que se adueña de ella hasta el momento de WrestleMania, muchas de las cosas económicas y todo eso fueron gracias a Linda. Sí, y pues bueno, también el sacrificio, Linda se arriesga, teniendo 2 hijos además. Exacto. Pero bueno, pasamos también por otro lado, el lado bueno, que es cuando la WWE no solo empieza a conquistar las arenas, sino también la televisión, los medios de entretenimiento masivos, como puede ser su asociación con MTV, la llegada de famosos como Cyndi Lauper, como Mr. T, el propio Hulk Hogan venía de Rocky 3, entonces que también ese es otro punto, cuando aprovechar el reclutan Vince recluta a Hulk Hogan y lo convierte en su máxima estrella, que como paréntesis uno de los candidatos era Dusty Rhodes. Sí, o sea, yo al final no entiendo a qué se refiere, o sea, de plano no lo veo bien por el peso. No fue eso, simplemente, bueno, ahí sí yo recuerdo de que, o sea, Vince no veía 100% bien a Dusty Rhodes por el peso, pero veía en él mucho carisma, y se da a entender de que, por Cody Rhodes en esta ocasión, de que sí se le ofreció ese puesto, pero simplemente Dusty no quiso, no estaba, creo que como él trabajaba en otro territorio, en aquel entonces trabajaba creo que en Georgia, básicamente, o en algún territorio, por ejemplo, de NWA, WCW en aquel entonces, pues no quiso. Al final de cuentas, muchas de las cosas que le pasaron a Dusty Rhodes fueron simples casualidades, simples infortunios, lo que lo llevó a no ser la gran cara de la empresa que, pues, debió haber destinado a ser, como ser campeón mundial. Pero al final de cuentas, o sea, no se dio. Y es muy fácil decir, qué tonto, Dusty, ¿cómo no vas a aprovechar esa oportunidad? Estamos hablando del mayor riesgo que se ha visto en el Pro Wrestling. Sí, era un riesgo. Y Hulk Hogan, o sea, literalmente fue el hombre que se saca la lotería al ser seleccionado, al ser la primer figura de Vince McMahon hijo. Porque el mismo Vince lo dice. La figura de mi padre, su luchador insignia, fue Bob Backlund. Sí. Quien construyó el Madison Square Garden fue Bruno Sammartino. Sí. Y pues, o sea, el papa del Madison Square Garden era Vince McMahon padre. Sí. Ahora él tenía que hacer su apuesta para ver qué de nuevo traía él, porque al final de cuentas, como estaba reclutando tantos luchadores de las diversas promociones y territorios, era una cacería de brujas y que todos los promotores estaban contra él. Y al final de cuentas era de que si aparecías en WrestleMania, tu carrera como luchador, como booker o como lo que sea, estaba terminada. Lo bueno es que afortunadamente WrestleMania funciona con todo y sus defectos. Sí. Y pues muchos de estos talentos que fueron amenazados y todo ese tipo de cosas que tampoco hablan de eso. Eso lo estamos diciendo porque lo sabemos. Sí, claro. Y nos muestran la visión de, pobres territorios, que no sé qué. Lo único que mencionan y lo toman y casi como un chiste es cuando Vince padre le decía a Vince hijo, no te estés metiendo con ellos, ya te van a mandar a nadar con los peces, y Vince simplemente le hace el chiste de que algo tenían estos promotores con los peces, que creo que eran muy fans de los peces, cuando claramente estaban haciendo una alegoría de que le iban a hacer daño. Pero de ahí no hacen mención de nada más, no hacen mención de cuando alguien le paga o le quería pagar a Shake para que saboteara WrestleMania lesionando a Hogan. Y de esas hay muchas anécdotas que no se cuentan. Y ya desde ahí como que empieza muy bien el documental mostrándonos a Vince como hasta se puede decir un tipo de mártir que por cuestiones del destino, pues su padre es un gran empresario, que ni tanto, que al final a base de su sudor y apostar por un negocio, por una visión que él tenía futuro, logra crear un imperio. Pero pasas de eso a los territorios y es como Vince malo, cuando también, y Tony Atlas ahí lo salva. Yo fui no obligado, a mí me pagaban más. Entonces, ¿qué hice? Traicionar a la promoción que me dio la oportunidad. Y al final de cuentas, esto es un negocio. Exacto. Ajá. La misma razón por la que muchos luchadores se han movido tanto a AEW, de WWE a AEW, ha sido por dinero. Por la misma razón que luchadores de la federación en aquel entonces se fueron a WCW, fue por el dinero. Y lo mismo pasó con los territorios a la federación en aquel entonces. Son temas monetarios. ¿Quieres menos fechas? Ok, tienes menos fechas. ¿Quieres más dinero? Tienes más dinero. Y ahí es donde choca la poca moralidad o mucha que podría tener Vince con la cuestión de que yo quiero lo mejor para mi familia, como Tony Atlas, como Rock Johnson, como quien se te ocurre, Roddy Piper, quien tú quieras. Pero bueno, pasamos ya de esa época a, pues obviamente, la consolidación ya en los medios de, como les mencionaba, de WWF, salen las figuras, pasa WrestleMania 2, que es un fiasco en las tres series, luego vamos a WrestleMania 3, que se vuelve el hitazo. O sea, aquí es un punto en el que tú dices que te gustaba mucho por el hecho de que nos muestran este gran misticismo de la lucha entre André Gigante y de Hulk Hogan, de que realmente sacas del retiro a André Gigante. O sea, eso yo no lo sabía, de que él ya se había convertido en un actor, estaba teniendo un buen éxito, no recuerdo en qué película,
No, tampoco. Ajá. Y le dice, literalmente va a visitarlo Vince Salcedo a André y le dice, te vas a enfrentar a Hogan y tú serás el villano. ¿Y contra cuántos voy a luchar, jefe? Contra 93,000 personas. Quieran tapar el hecho de que son 78,000, gracias Dave Meltzer, realmente fue un récord abismal. Estábamos hablando de que en aquel tiempo, ¿qué llenabas? Madison Square Garden, que sí es la arena más famosa del mundo. ¿Pero cuántos entran en el Madison? ¿20,000 personas? Como 20,000 personas, y en el hecho de que metían mucho más en aquel entonces, porque era un pasillito para los luchadores y un ringcito. Ya desde el primer WrestleMania creo que eran más de 40,000 personas. Ya desde ahí digo yo, wow, es más de lo que mete AEW, WWE en un pago por ver común, sí, claro, ¿no? claro. Ahora en un evento que podría ser cualquier cosa como WrestleMania, que ahora es WrestleMania, pero en ese momento era cualquier cosa, pues te sorprende y luego te vas a los 90,000, que luego son 70,000. Aún así te sorprendes, o sea... literalmente, o sea... No tiene nombre. 70,000, 80,000 se siguen llenando en WrestleMania año con año, o sea, es una cifra que ha sido constante. Y es un récord que todavía le tomó, creo que hasta como 20 años lograr alcanzar, porque no fue hasta 2007, 20 años después, que finalmente regresan a estadios para grandes multitudes. Y otra cosa que tocan mucho, bueno, no mucho, pero también es bastante destacable, que ahí medio quisieron darle la vuelta a Hogan, fue lo del sindicato que quiso hacer Jesse Ventura, que era un gran amigo de Vince McMahon. Ajá. Y que al final Hulk Hogan también era un gran... yo considero que quizás era el perro más leal de Vince McMahon, sí, claro. Lo podemos decir de esa forma, para bien y para mal. Sí. Y es el quien va de soplón a cancelar los planes a Jesse, ¿no? Y gracias a eso yo creo que... O a causa de eso, quizás estamos retrasados también en este deporte, en ese aspecto específicamente de los sindicatos, de un mejor trato hacia los talentos, unos 20 años. O sea, por culpa de Hulk Hogan, esta cuestión se estancó. Se estancó, ándale, y pues realmente, o sea, desafortunado o afortunadamente, no se ocuparon sindicatos como tal, porque hubo muchos movimientos en redes sociales, hubieron muchos incidentes en vida real, o sea, eventos muy desafortunados que propiciaron de que, repetimos, fechas de luchadores se vieran mucho más reducidas, se les diera mejor trato, políticas de bienestar, o sea, se tuviera mayor cuidado tanto a los luchadores como al entretenimiento como tal. Sea o no lo mejor para ellos o para el negocio, pues al final de cuentas termina siendo lo mejor para todo el mundo. Así es. Y a partir de eso, pues ya vamos como a una crisis. Yo creo que no nos estamos saltando grandes cosas, ¿no? Ajá, realmente llegamos a la crisis de mediados de los 90, de que cacería de brujas para Vince McMahon. Sí, y todos, desde muchos lados. O sea, periodistas, o sea, escándalos, o sea, fue un caos total. Las comisiones deportivas, reporteros, denuncias, ¿qué más? El abuso de sustancias. Sí, eso es de las comisiones deportivas. Ajá. Bueno, tenías 3 o 4 bandos que le estaban dando con todo y que propician casi una crisis en la federación, ¿no? Que iban en un ascenso, iban en un ascenso meteórico que terminan pues yéndose para abajo, exactamente. De la mano va una de las peores épocas del wrestling, que es de la federación, al menos la New Generation era. Bueno, los inicios de la New Generation era, consideraría yo, y el final de la Golden Era, justamente, o sea, coincidió en el hecho de que se te va Hulk Hogan, este asunto de las sustancias, de la comisión, escándalos de los Ring Boys, el escándalo del árbitro, de la referee, también estuvo el escándalo, bueno, no escándalo como tal, pero el fracaso de la Federación Mundial del Culturismo que intentó plantear Vince. O sea, al final de cuentas, Vince tiene muchas aficiones, el culturismo es una de ellas, pero desafortunadamente no todo lo que te guste te puede hacer prosperar. Sí, no, y de hecho yo creo que ese es otro punto que qué bueno que lo tocas, sí. Cómo Vince trata de llevar su idea, su visión a varios deportes. Como lo es lo del culturismo, que al final queda, pero en el peor momento, ya que se empieza escándalo de los anabólicos, que pues obviamente lo hace dar un paso atrás, ya que ves las imágenes de los talentos que te muestran los culturistas y... ¿Qué puedes esperar? ¿No? Ahí, claro. Prácticamente ahí estaba lo peor de todo este escándalo. Sí. Igual... teníamos algo que iba a mencionar. Bueno, también está la llegada de Bret Hart, o al menos el ascenso de Bret Hart, con la promesa de los ¿qué era? Era un contrato. El contrato de 20 años. O sea, al final de cuentas se buscaba que Bret fuera esta nueva cara de la empresa y que fuera el sucesor de Hogan. Cosa que pues abundaremos en un momentito. Ahorita iremos a una pequeña pausa. Así es. Bueno, regresamos a lo que es el Hitman, que pues tras todo el escándalo termina, creo que es
la victoria más satisfactoria que ha tenido Vince en toda su carrera. Él mismo lo ha dicho en un par de ocasiones. O sea, se libró de que deudas supermillonarias y lo que tú quieras. Finalmente entramos en este... Para cerrar eso, lo del collarín, sí. lo que dicen, ¿no? Es bastante interesante, te da muchas cosas de este luchador qué pensar. De que supuestamente ya había agredido a Vince y que eso le dio como que mayor peso en la corte para que saliera victorioso, sí, o que saliera declarado inocente. No, dicen que hasta compró jurado al jurado y todo. Pero nada se puede verificar. Ajá, no se verificó nada al final de cuentas. Ya todo esto va concluyendo de que, bueno, ya perdí a mi mayor estrella, estoy casi en la ruina, ¿qué tengo que hacer? Crear nuevas estrellas. Y de pura casualidad tienes al canadiense mejor portado, más talentoso y menos polémico en la historia, que es Bret the Hitman Hart, que pues, o sea, en ciertas partes, o sea, Bret es uno de mis luchadores favoritos, yo lo reconozco como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, pero hay ciertos momentos en los que reconozco que su ego como que lo ciega un poco. Pero tengo que reconocerle de que, o sea, fue un trabajador que él mismo lo dice, lo dio todo por Vince McMahon. Sacrificó navidades con su familia, sacrificó grandes momentos solo para estar ahí y siempre estuvo. Yo creo que ese contrato fue lo mejor y lo peor que le pudo pasar, ya que es el reconocimiento de... Para los que no saben, es un contrato que le ofrece Vince a 20 años. Un contrato vitalicio, casi. Casi, o sea, de que Bret iba a ser para siempre, ¿no? Ajá, tú vas a ser el siguiente Hulk Hogan, así que básicamente sí vas a ser inmortal, vas a ser la gran estrella, vas a ser el mentor de todos los niños, de todos los que vienen y van a venir por haber, pero pues... Y en algún momento resulta una buena idea por todo lo que menciona, o sea, yo creo que... Se le estaban escapando todas las estrellas. El caballo perfecto a quien apostarle. El problema es que se le empieza a ir la olla y hasta la fecha, o al menos en esta entrevista, sí te muestra ciertas conductas un poco egocéntricas, Bret Hart, con todo el cariño que le tenemos, sí. Obviamente, pero hay que saber aceptar cuando ves cosas que tú dices, como que aquí habla más el ego que Bret, y es entendible, y quizás habla hasta el rencor también, es una cuestión de sentimientos, pero no por eso deja de ser un poco más imparcial o menos que algunos otros luchadores. Como les digo, yo creo que los comentarios más atinados hacia Vince de manera positiva los da Bret, lo que para mí me parece fantástico. A pesar de todas las cosas que pasan con la familia Hart y con Bret Hart en los posteriores años. Es una familia, o sea, literalmente no sé llamarlo rivalidad o conflicto que ha existido en generaciones tanto con los McMahon como con los Hart, pero pues, o sea, concluye en el hecho de que Vince se da cuenta que no puede pagarle lo suficiente a Bret. Por la crisis mencionada. Pero hasta eso, Vince, sabiendo de que Bret es de los mejores trabajadores, le dice, puedo negociarte un contrato lo suficientemente bueno con WCW, que te pueden dar menos fechas y te pueden dar el suficiente dinero que tú quieras. Y todo estaba listo, pero resulta de que Bret no quería soltar el título contra cierto luchador que pues estaba siendo sucesor en aquel momento. Y sí, Shawn Michaels, que pues rivalidad que ya se conoce de sobra. Shawn era un dolor de huevos. Sí, y él mismo lo reconoce. Y lo que también era un dolor de huevos era lo que mencionas, lo de Vince negociar con WCW. O sea, estábamos hablando, hacen bastante mención en eso. Se le están yendo las gallinas de los huevos de oro a Vince. Sí. Y todavía decide le propone a Bret negociar un contrato para que le pueda ir bien a donde vaya. Quería que prosperara a Bret de Hitman Hart. Y no sabemos qué pasa con Bret en esa época. ¿Cuáles son los motivos como para negarse a perder el título? Obviamente el motivo es Shawn Michaels. Claro. Pero ¿hasta qué momento dices tú, dejas de ser profesional o dejas caerte? Cayó en el juego de Shawn. Definitivamente es lo que te decía justamente ayer. O sea, se supone que Bret es de los luchadores más profesionales, más talentosos y todo. O sea, es considerado un santo, vaya. ¿Por qué simplemente no dices, ok, Shawn, no puedo negociar con Shawn, pero puedo negociar con Vince? Así que, ¿qué puedo hacer? Únicamente, pues sí, perder el campeonato, demostrar que soy mejor que él en lo personal y en lo, profesionalmente. Les doy el título porque tal cual, el título no le pertenecía a Bret. Y lo dice Vince. Legalmente se te otorgó. Se te otorgó. No es tuyo. No lo ganaste. No lo ganaste, se te otorgó únicamente. Es de mi propiedad. Porque no quería que se repitiera lo mismo, creo que fue con Alundra Blaze o no sé con quién. Que fue campeona femenina de WWE. Creo que así se llama. Que fue a tirar el título literalmente en un tambo de basura. Que le hacen una traición de Montreal, pero un poquito menos descarada, ya que le ponen contra Fabulous Mola disfrazada de la araña. No, eso fue Rita... No recuerdo. Sí, es cierto, creo que es otra lucha. Bueno, ya habían hecho la nacada de quitarle el título a alguien así. Que al final para ella pues también lo demuestra que también es una de las entrevistadas que fue de las peores cosas que ha sufrido, pero desgraciadamente
no fue suficiente para que volviera a repetirse la ocasión con la traición en Montreal. Que además nos muestran a lujo de detalle, sobre todo, es que todos estos hechos ya los conocemos, pero no los conocemos con la voz de Vince. Exacto. Y todo lo que te dice hasta eso, no sé, es que hasta siento que lo estamos defendiendo mucho, pero Vince se muestra bastante consciente, bastante sensato de lo sus que pecados. dice. O sea, realmente, hasta él defendió tanto a Triple H como a Shawn Michaels, porque él va y les dice, vamos a hacer esto. Van a estar ustedes dos involucrados, pero si pregunta a alguien, esta fue mi idea. Ustedes no tienen nada que ver. Y tanto en el documental de Bret Hart como en o sea, vemos momentos en los que, o sea, grabaciones en las que ambos dicen, yo no tengo nada que ver, lo juro, lo prometo. Le mienten a la mujer de Bret en la cara. Ajá, y literal, o sea, le mienten a la mujer de Bret, pero pues fue justamente lo que les pidió Vince McMahon que hicieran. Y al final de cuentas, el propio Shawn lo dice, había sido un dolor de cabeza por tantos años para Vince McMahon y jamás perdió la fe en mí. Creo que era tiempo de que yo le regresara el favor. Sí, totalmente. O sea, totalmente. si Hogan lo hizo, creo que pues a mí me toca también. Y al final de cuentas eso pasa. Y Triple H es uno de esos ejemplos de literalmente comió, ya saben qué, por Vince, por el negocio, y al final se le vio recompensado de alguna otra forma, sí. ¿No? Pasa, sea lo que sea con Stephanie y todo eso, pero realmente algo que nos estamos saltando también, no sé si es antes, lo del Curtain Call, que es suceso claro, con The Click, que es el único que es castigado quitándole el rey del ring. Y también da bastante pena, ¿no? Porque dice que él menciona que el momento donde más la gente se emocionó fue ese. Y desgraciadamente fue el que le tocó pagar los platos rotos. Ajá. Mientras que a HBK estaba por ganar su segundo título al momento, porque ya llevaba el europeo y fue a ganar el título de la federación frente a Bret Hart en Montreal. Ajá. Y Hall y Nash estaban yendo a la competencia WCW. O sea, fue varias cosas que pasaron en el camino, varios platos rotos que le tocaron pagar a Triple H, mucha mala fama. Pero regresando a lo que fue con Vince, de que concluyen el hecho de que él se queda en su oficina esperando literalmente a Bret. Sí. Él sabe de hecho, creo que lo va a buscar, ¿no? Dice, lo fui a buscar y lo encontré y nomás me quedé parado. Sabía que me iba a golpear. Sí. Sabía que me iba a golpear y lo hizo. O sea, ya es meme el Knockout Hard, que literalmente, o sea, ya es caricatura esto. Pero, pues sí, así es como se da la traición de Montreal. Palabras de Vince, o sea... No sé, bueno, es revelador en el hecho en el que finalmente se van entendiendo muchas cosas. Que al final no vamos a saber cuánto de todo lo dicho es real o no. Cuánto de lo que está diciendo Vince, porque realmente sabemos que lo que le preguntan a él lo cotejan con los demás luchadores, como que es una cuestión de Vince dijo esto y Bret contesta a esto con tal, o sea, hay una réplica. Y en ningún momento, o al menos, no ves que en ningún momento están negando nada. Simplemente es como que sí va por ahí, pero... Ajá, y aparte no es como que nieguen, o sea, no es como que hayan disonancias o no es como que hayan incongruencias. O sea, es una historia muy lineal que te hace pensar o está muy planificado o simplemente esta es la verdad. Sí, exactamente. Y con todas las entrevistas, todos, de Triple H, de Undertaker, de HBK, bueno, puedes decir, bueno, pues sí, está bien. Todo lo que diga Vince, yo voy a decir que sí, ¿no? Sí. Pero de Bret, de Bischoff, del propio Hogan, de Meltzer, que hasta Meltzer hay cosas donde dice sí y hay cosas que dice no, y es como que bastante, o sea, se ve muy parcializado y a la vez sientes como que de plano sí se saltan el que Vince haya hecho algo bueno en algún momento, ¿saben? Sí. O sea, mencionan lo del contrato de 20 años fue un regalo que le hace Vince a Bret, quizás en un acto de desesperación, y él mismo es el que se da la palmadita diciendo, la cagué. Pero de ahí nadie dice nada bueno de lo que... O sea, pareciera que Vince no hizo nada bueno en toda esa época, por no decir ya en todos los 40 años, que resulta curioso, porque luego está este rumor, como les contamos todo este preludio en el video anterior, en el que Vince trató de sabotear el documental, quiso comprarlo, Vince se quejó tajantemente en X, en la plataforma, ya que... está muy tergiversado todos los comentarios, cortaron cosas que dijeron tanto él como los otros. Entonces sí, no sabes si realmente el documental ¿Si es todo o es lo que quieren pues un corte de nada más de la productora únicamente. Que lo hacen muy elegantemente, ya que yo creo que si no conoces tanto o si de plano no conoces tanto a la figura de Vince, vas a decir, no, está muy parcializado y todo, ¿no? Muy imparcializado, más bien es la palabra, es muy imparcial, ¿no? Casi no... tratan de no tirarle tanto. Es muy elegante, muy sofisticado cómo van tirando las pullitas, pero realmente no es un documental en contra de Vince. Todo lo que dicen en contra es gracias a él. Pero ya vamos a hablar después de eso.
Y de ahí pasamos con lo de WCW, pasamos a lo de Guerras por las 83 semanas de Bishop, que se regodea, que eso fue de mis momentos favoritos. ¿Cómo se regodea de los 83 semanas? O sea, me da risa hasta el comentario. ¿Sabes cómo se llama mi podcast? 83 semanas. Exactamente. Pero aquí es algo en el que te comentaba ayer que no me gustaba en aquel entonces que no me gustaba en general. El hecho de que buscaran tanto con desesperación la atención de Vince McMahon. Sí. O sea, es como que lo invitaban en cada programa, se burlaban de él, se burlaban de la programación. Una lucha entre los dos. Se buquearon una lucha entre los dos. O sea, no es como que ellos WCW buscara tener una identidad propia. Su identidad simplemente era, que Vince McMahon, contestar. Somos más adultos y Vince McMahon hazlo caso. Básicamente eso sí. Y gran parte de las estrellas, gran parte de sus estrellas fueron construidas por Vince. O sea, Hogan, Macho Man, Mr. Perfect, o sea, muchísimos más. O sea, tenían muy pocas estrellas originales, tanto como Sting, Ric Flair, los Steiner, ándale, que en mi opinión no se aprovecharon tanto al 100%. Sting en su faceta de vigilante fue literalmente enterrado por la NWO. O sea, es un tema que ya se sabe hasta de sobra. Que eso también lo tocan, lo del NWO, de que pasaron años y la NWO seguía, o sea, era el ángulo principal. Sí. Desde que nace hasta que muere WCW, básicamente. Desde que nace la NWO hasta que muere WCW. Y es algo que también mencionan hasta cuando lo termina comprando Vince por 2 millones. Que dice... 2 millones y medio, creo que recuperó 1 millón de veces más. Dice Bishop que te explota la cabeza cuando escuchas eso, porque la realidad es que es un chiste en cuanto lo vendieron. O sea, ya que ¿sí? Entramos en contexto, Warner, Owl Warner, Time Warner, había una entreventa y unificación de todos estos conglomerados gigantescos. Y al final de cuentas, WCW ya no era rentable. Y ya ni les interesaba seguir en el negocio. Y literalmente la regalaron. Sí, la regalaron. Vince literalmente esperó a que estuviera en remate y la compró por el menor precio posible y recuperó la de las mayores inversiones que jamás pudiera tener en toda su historia. Estoy seguro que cualquier persona pudo haber comprado WCW y se le hubiera vendido a Vince un año después 10 veces más. Claro. Nomás para la videoteca. Estoy seguro de que esos 2,5 millones... O sea, lo recuperó en el resto del año. El resto del año, al día siguiente, en puras camisetas de NWO. Exactamente. Pero bueno, vamos escalando. Ya esta parte del documental ya un poquito más de bajada, ya que aparte de que son cosas que ya conocemos, sí se van muy rápido. O sea, pasamos 20 años y los 20 años pasan así volando. Sí. Por la dirección, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pasamos a los malos negocios de Vince, que obviamente son los casinos, que el SmackDown Hotel o el SmackDown Bar, no sé qué era. Sí. La XFL, que se da en el tiempo también de prácticamente reírse de Vince. Y merecidamente el XFL era un chiste. De ahí vamos a cuando entra la bolsa de valores, la WWE, que es algo, yo creo que es un hito que marca también a la industria. Ajá, o sea, al final de cuentas, que les ayudó también el cambio de programación. Porque, o sea, ya no sabemos de sobra qué sucesos son los que cambian a la WWE para siempre, en lo que hacen de que la programación cambia tanto a TV14 como a PG13. Bueno, pero te estás adelantando un capítulo todavía. Okay. Porque también falta hablar, y es un tema que interesantísimo, creo que hasta se dieron casi todo el capítulo de la familia McMahon en la televisión, con el nacimiento de Mr. McMahon. Sí. Mr. McMahon, la cura del ¿cómo era? La cura del entretenimiento común, algo así. Sí. Bueno, nace él. Todo lo que vemos que haga Mr. McMahon como personaje, literal, así dice, lo peor que puedes ver en una programación. Los luchadores no se quedan atrás, de Generation X, lo que se te ocurra. ¿Qué más? Pues la misma familia, la incorporación de Stephanie, que pues Stephanie vivió y hizo de todo también. El propio Shane hizo y dijo de todo, más físicamente. Exacto. Y hasta la propia Linda, que ella menciona, y eso es algo que estoy casi seguro que no sabíamos, o al menos definitivamente nosotros no, de que a Linda no le gustaba salir en la tele y aún así lo hacía por lo mismo. Y todos lo veían como, esto es trabajo, o sea, fuera de esto ya somos la familia. Esto es como si los Simpsons fueran reales, básicamente. Exacto. En la televisión somos una cosa y afuera otra. Y lo bien que supieron como desdibujar esas líneas es por lo mismo de que Vince McMahon lo siguen viendo. Si borramos los escándalos y todo, lo seguiríamos viendo como el diablo. Pero como él mismo se ganó fuera del personaje ese apodo, pues bueno, nos deja eso, ¿no? Pero tenemos a Linda, a Trish, a todos estos personajes que de alguna otra manera la lucha marcaron una época a finales de los 90,
se volvió, yo creo que el entretenimiento favorito del estadounidense, Sí. además de ser sumamente transgresor. TV14, veías absolutamente todo. Al final de hacen cuentas- un montaje, no vimos, al menos no vimos Desvividos y sale un desvivido. No vimos Armas y sale Brian Pillman. No Ajá, vimos ajá. cosas obscenas y vemos lo de los Literalmente las nachas Yakuza. Ajá, sí, sí, sí. O sea, literalmente hicieron todo lo que... Se quitaron las ganas, hicieron todo. Ajá, hicieron lo que se pudo hacer para literalmente ganar una guerra que fue contra WCW y al final de cuentas se ganó, utilizaron todos sus recursos, todo lo posible se hizo y al final de cuentas, o sea, fue lo que caracterizó mayormente la era de la actitud y es por eso que es recordada pues, de las mejores épocas en la historia del entretenimiento deportivo. Y yo creo que si pasábamos de 2001 a 2002, la fórmula se hubiera quemado. Y yo creo que fácilmente pudo haber llegado otra crisis creativa. Sí. Pero creo que la salida de Austin y de The Rock marcan un antes y un después Sí. en la federación que luego pasa a ser WWE en esas épocas. Ya Y que luego- tenemos como otra crisis de escándalos, que ahora vamos a hablar de eso, pero empieza una transición en WWE, que es la Ruthless Aggression. Era, que literalmente es su manera de Vince de que, ok, compré mis competencias, ahora, ¿qué? ¿Cómo lo hice? Pues con agresión despiadada. Y como literalmente lo dijo en el ring, así estaba física, o sea, ahí estaba realmente Vince, diciendo quién va a ser el nuevo Austin, quién va a ser el nuevo Rock, quién va a ser el nuevo Hogan, quién va a ser el individuo que se va a aparecer frente a mí y va a querer ser la nueva cara de la empresa. Que es hasta refrescante recordar eso, porque veníamos de toda esa época de un total descontrol a poner en la mesa quién va a ser el siguiente. Y al menos en Kayfabe, ¿no? Y Sí. creo que la semana siguiente o el viernes. El mismo viernes después. teníamos a un John Cena gritando Ruthless Aggression frente a Kurt Angle, que pues él sería de alguna manera el quien abriría, aunque por poco no sería el que marcaría la Ruthless Al Aggression. final de cuentas, el destino actúa de maneras bastante misteriosas y se le dio a Cena. Se le dio a Cena, quién sabe qué hubiera pasado si Lesnar se quedaba o qué onda. O si Cena lo corrían antes de dar Sí, ese si no recital rapeaba, de rap en el Si no rapeaba frente a Stephanie McMahon, quién sabe qué hubiera pasado, pero pues pasó. Y al final de cuentas tuvimos la creación de los mayores héroes de la infancia de muchos, de nuestro héroe, básicamente. Randy Orton, Batista, Ajá. Triple H, Edge. Que Vimos también, la consagración de muchas estrellas. otra cosa, ahorita hablando de la última gran cara, sin contar obviamente a Cody Rhodes, la última gran cara de WWE, como todos mencionan, que para ellos Vince es su padre. Sí. Todos lo dicen. Sí. Todos los entrevistados, todos lo dicen. Creo que Hogan, menos Hogan. Claro. De ahí todos los de pongan ustedes finales de Golden Era hasta la era actual, todos son figura paterna. The Undertaker dijo que recibiría una bala por él, que también resulta bastante... ya que nunca dijo tampoco nada bueno de él. Me sorprende eso, que yo creo a él sí se lo compraría como si un nivel de hermandad, de amistad. Sí, tanta. además Undertaker, o sea, estábamos en el tiempo en el que todavía no estaba tan abierto a decir tantas cosas, literalmente apenas estaba saliendo el retiro. Eso es cierto. A Y ver. ahorita ya lo ves haciendo estas señas, ¿no? Que hacen en Sí. internet. O sea, hay varias partes en las que sí como que dices, ok, si es tanto tu padre, o sea, dime algo bueno. Ajá. No, nunca ves nada Ajá. bueno que le digan. Tal vez, no sé si sea con las preguntas que le hacen, Puede ser. contenido recortado. O sea, sí, el documental a veces sientes como que hay algo que le falta. Y no es que haya una urgencia de escuchar, por favor digan algo. Es que es eso, resulta raro, resulta... Sí, conveniente. Muy conveniente, muy curioso de que nadie diga nada bueno de Vince en cuestión personal. Porque si hablamos de negocios, sí, claro, hasta quien no lo debe alabar, lo alaba. El propio Bishop lo alaba, todo el mundo lo alaba. Pero bueno, empieza esta Ruthless Aggression, empieza otra época de crisis con las sustancias nuevamente, la muerte de Chris Benoit. La muerte de Guerrero. La muerte de Guerrero, que no la mencionan para nada. Sí, además. o sea, realmente creo que fue un tema que no se acotó mucho, pero esos dos sucesos fueron muchísimo que ver para el cambio de programación a PG-13, no, TVPG. Y pues el cambio... Cody lo dice cuando él llega a los rosters en 2007. Ya era una programación completamente diferente, Sí. era limpio. Un vestuario Ajá. totalmente limpio. Y ya de ahí pues nos vamos quizás a Trump, que la incorporación de Trump o a las historias un poco ahí, que eso también resulta curioso, ¿no? Porque luego pasa a ser presidente de los Estados Unidos. Por comparación y de hacen, del comparan gabinete. frases que Ajá. dijo en WWE a la política. Paul hace una mención de la política estadounidense con el kayfabe y todo eso, que para mí es brillante,
creo que hay un ensayo o algo así. Tiene rato, quizás un par de años que vi algo así sobre cómo se maneja casi un kayfabe en la propia política estadounidense, lo que habla mucho de cómo ya no tanto el pro wrestling, sino la visión de Vince McMahon de crear estos personajes, de crear escenarios, de crear nuevas formas de decir las cosas, de entretenimiento, han llegado, han escalado a distintos medios, ya no solo de entretenimiento, sino formas de ver la vida, ¿no? ¿Qué más? Porque por pues ahí ya... llegamos al tiempo de WrestleMania 30, al fin de la racha del Undertaker, que fue un tema bastante que se me hizo interesante por la indiferencia casi que tiene Vince sobre el tema. Porque, o sea, dice, no recuerdo que Marx hubiera tenido una contusión, o sea, yo no veo en qué parte de la lucha la tuvo. No, sí, justamente dice eso, o sea... Dice, o sea, tengo una idea de dónde la pudo tener, pero siento que fue más únicamente el shock del momento de que pierde la racha, que realmente fue traumático. Está bastante choqueante eso. Ajá, y yo me quedo como que, o sea, neta, ¿me estás diciendo eso de tu trabajador más leal? Del tipo que está diciendo que sí, o sea, estamos, tal vez Taker... ¿Tú crees que no haya sido eso? De que no, realmente no tuvo una contusión. No. Él no descarta que hay una contusión. Sí. Él lo que dice que es de lo cita a lo que dice Taker de que no recuerda nada de la lucha después de la contusión. Y él menciona que pudo haber sido el trauma, ¿no? Un shock. Una combinación de ambos, porque Sí. el mismo Taker menciona de que no recuerdo casi nada de lo que pasó en ese día. Recuerdo que de las últimas memorias que tuve es que estaba con mi esposa en el hotel. De ahí en fuera estaba en el hospital. Y ni siquiera podía recordar mi nombre, o sea... Y aún así sí tuvo una lucha... Sí. O sea, estuvo consciente todo este tiempo, Sí, pero claro. hubo momentos... Yo creo que cerró los ojos y cuando hubo vuelve un loop en el que él no recuerda nada de lo que pasó, literalmente iba en modo automático. Eso habla del compromiso de Taker y eso habla de lo disciplinado que es. Pero quizás hasta el mismo shock pudo haber provocado o sea, el no estar... Yo te estoy hablando de una manera psicológica, quizás no no entraba en su cabeza que ese día iba a perder la racha. Fue muy rápido y todo, y quizás eso mismo lo hizo equivocarse, caer mal o lo que sea. Sí, fue muy rápido porque al final de cuentas, o sea, tal vez llega descontrolado porque le dice Vince a las pocas horas, ¿sabes qué? Cambié de opinión, Brock te va a ganar. Brock va a ganar la racha. Impresionante que no sale Brock. Pues claro que no va a salir Brock, o sea, diría que es la única personalidad que sí falta, pero pues Brock no es de dar entrevistas casi nunca. Otra cosa que nos saltamos de lo del caso de Benoit, que pues de Benoit todo se sabe, lo del CTE. Sí, o sea... ¿Tú qué opinas? O sea... sobre todo lo que dice Stone Cold de que, yo no creo en eso. Para los que no saben, aquí un poquito de datito personal, soy estudiante de medicina, así que pues sé un poquito sobre el tema. Y de hecho, o sea, se me hace impresionante la ignorancia de Stone Cold. Sorprendente, porque, bro, estamos hablando de un tipo que casi pierde la vida en el ring por una fractura en el cuello. Estamos hablando de un tipo que sí abusó de sustancias, que hasta su propia esposa sufrió consecuencias de ello. O sea, se los pongo de esta manera porque la propia Debra lo dijo en una ocasión. Debra, ¿sí fue Debra? Sí. Debra, la ex esposa de Stone Cold Steve Austin, ella menciona que sí le tocó la rabia de los esteroides en una que otra ocasión. Que es real. Que es real. Y, Okay. o sea, estamos hablando de que casi en algún momento pudimos presenciar la tragedia de Benoit con Stone Cold. Ok. Arranca de ira. Sí, esto es serio. Y, o sea, tanto las sustancias, las conmociones, o sea, es un cóctel que se va formando y que literalmente terminan explotando. O sea, sí, esto sí es real. Y hasta sale un propio luchador que literalmente que se tuvo que retirar justamente por tantas conmociones cerebrales. ¿Quién es el que abre la conversación abre el tema. sobre eso? Esto sí es muy real. Y también se me hace un poquito... Se me hace muy sencillo cómo es que Vince literalmente dice, Benoit estaba loco y ya. O sea, que esa es otra cuestión mía, algo que me hizo preguntarme. O sea, ¿en qué momento? Bueno, no en qué momento. Tú como luchador, como quien tú quieras, como recurrente en el vestuario, de plano nadie se dio cuenta que Chris estaba mal. Se me hace impresionante. Yo creo que se daban, que si eres una persona observadora, te puedes dar cuenta de ciertas conductas, claro, ¿no? Claramente. Realmente no les importó. Tal vez no les importó, tal vez era como que, pues es el pan de cada día, de que, o sea, se daban tantos golpes en la cabeza y todo eso, y ahí sí le doy un poquito de puntos a Stone Cold, porque dice, si recibes tantas conmociones cerebrales, realmente tú estás haciendo algo mal. Y realmente... Es una realidad. Sí, y realmente... Es lo único sensato que dijo de esa parte. Ajá, y realmente yo considero ahí de que, o sea, fue el gran fallo de Benoit, del hecho de que era un luchador maestro,
súper disciplinado, o sea, era un maestro en el ring, pero Sacrificó su físico. sacrificó toda su vida para el negocio. Desafortunadamente eso lo pagó muy, muy caro y pues... Todos lo pagaron muy caro. Todos lo pagaron caro al final de cuentas. Y se me hace muy, muy sencilla la manera en que literalmente se deshacen de él por no querer tocar el tema, básicamente, en el hecho de que, ¿cómo es que no te das cuenta? Creo que de los únicos que he notado que sí dicen que lo notaron fue tanto Chavo Guerrero y Chris Jericho. En entrevistas fuera del Ajá. documental. Ajá, entrevistas Nada fuera de del esto lo documental. vemos. O Dark Side of the Ring y todo eso que ellos mencionaban como que de repente Chris estaba muy paranoico. Lo de los perros, Lo que de todo los el perros. mundo hace teorías y conspiraciones Ajá, de sobre que- eso cuando simplemente son delirios de alguien que ya estaba muy Sí, mal, que y ya estaba realmente- a segundos de explotar. Sí, literalmente son esos. Madre. Vince, Chris probablemente tenía un montón de problemas, o sea, delirios, alucinaciones, o sea, el hecho de que en muchas ocasiones se daba de que el tipo soñaba con su mejor amigo, Eddie Guerrero, que ya había fallecido hace unos años, o sea, lo evaden muy fácil. Y lo del cerebro, ¿no? Que Ajá, al de que final le hacen estaba un autopsia estudio de que estaba sumamente atrofiado. O sea, literalmente se compara con el cerebro de un anciano de 80 años con Alzheimer. Así de mal. Al final de cuentas, Vince como que cede un poco y se dice, ok, aquí yo lo estoy haciendo mal. Voy a darte... invita a este chavo. Y lo invita al doctor. Al doctor, no, a Chavo Guerrero. Lo invita al doctor y le dice, quiero que me presentes tu investigación teoría, para ver qué podemos hacer para el negocio. Y al finalmente se le pregunta al doctor, ¿tú crees que lo que le hizo Vince era únicamente para salvar el negocio o para salvar a sus luchadores? Todo. Era seguramente para el negocio, pero terminó ayudando a todos. Sí. Y sí, fue una parte muy importante que al final de cuentas, o sea, como que Puede sonar mal, como o puedes pensar muy mal cuando Sí. dice, lo hizo exclusivamente por el negocio. Es un negocio que se centra precisamente, la materia prima del negocio son las personas. Ajá, y al final de cuentas, Aunque ¿cómo no cuidas? quisiera de ayudar a Sí. las personas, ¿Y tienes cómo que cuidas hacerlo. a esta gente? Pues, Sí. ¿cómo cuidas el negocio? Cuido a mi gente. El talento. Al final de cuentas era todo indirecto, pero pues... Y la verdad, gracias a Dios, ya no ha vuelto a pasar algo así. Sí, ya no ha vuelto a pasar, sinceramente. Y pues bueno, cerramos esta parte para dar una pequeña pausa y regresamos en un momento. Y pues bueno, para ir cerrando ya esta tercera parte del video, Sí. pues también vamos cerrando con el tercer acto del documental, que prácticamente sería la época Más moderna, más actual, los últimos 10 años. Pues la era PG es la primera vez, creo que se toca como tal qué es la era PG y por qué Exacto. pasa la era PG, que básicamente da un levantón económico Sí. impensable que no se iba a poder hacer si no pasaban del TV14. Ajá. Pasamos a la era PG, todas las marcas que se regodean de WWE en ese momento, John El Cena. cambio de la programación, del hecho de que todos los fanáticos no estaban satisfechos, que pensaban de que esto eran los Muppets, e inclusive de que se redodeaban de que tuvieron a los Muppets. Lo de la revolución femenina, que yo no sabía que había empezado como un movimiento en Twitter. No sé si Sí. se lo están inventando. No, sí empezó como Sí un empezó, movimiento en ¿no? Twitter, porque yo recuerdo que cuando regresé a ver lucha pues en 2016, recuerdo que eso estaba muy fresco. Sí. Empezaba a investigar y decía de que no, todo esto se inició, o sea, el nuevo campeonato se introdujo gracias al movimiento de Women's for Change y todo eso. O sea, sí fue de verdad, que hasta finalmente el propio Vince lo escuchó y dijo, ¿saben qué? Vamos a traer una revolución femenina. Sí. Que también vino por parte de muchísimas luchadoras, muchísimas Pero Stephanie también Sí, movía que ahí mucho, ¿no? Stephanie movía mucho y fue la principal, pues vaya, parte del equipo creativo de WWE que impulsó todo este cambio. También vemos cómo pues, la autoridad en kayfabe, Sí. los tres miembros, Vince, Stephanie y Triple H, les llegan a dividirse el poder básicamente en Ajá. WWE, empiezan a tener puestos más importantes, mientras que Vince empieza un poco a delegar. Pero, ¿y Shane? Tenemos a Shane que se exilia desgraciadamente, ya que él cuenta de cómo podían haber comprado UFC Sí, y al final ¿no lo Vince hicieron? dijo que no. Ajá, o sea, se toca mucho el tema de Shane y al final de cuentas, y llegas a compadecerlo un poco, te sientes a veces un poco mal por él, porque el tipo literalmente dice, di todo por la compañía, di todo lo que pude quedar, y realmente a veces solo quería que mi padre me dijera que estaba orgulloso de mí. Pero si te das cuenta de una cosa, sí no era, o sea, Vince esperaba que su hijo, el producto de su semen, el hombre, fuera apoderara. alguien más gallo, más Sí. perro, o sea, que fuera Vince a la 10ª potencia del lado visión empresarial. Sí, claro. Y sí lo tenía, pero no Era era, muy más amable. que Vince, no era más que Vince, Era muy amable. amable. Ajá. Y el propio Bruce Pritchard, Dave Meltzer, Tony Atlas, todo el mundo lo dice. Es que Shane era muy amable. O sea, era un tipo que únicamente tú te convertías en su amigo.
no realmente en cómo se llama, no puede ser tu jefe. Sí, ¿no? Algo que Stephanie sí puede ser tu jefa. Y no decimos que hoy ser amigo, ser bueno es igual a ser mal jefe. No, Ajá. pero yo creo que Stephanie está en ese punto medio en el que Sí. obviamente no es Vince McMahon, pero tampoco Shane McMahon. Ajá. Y por eso al final de cuentas ella, durante los últimos 10 años, hasta su salida En 2020, reciente, ajá. ella era la heredera. Ella Sí. iba a ser la que iba a Sí, continuar. definitivamente. Y ahora vemos, bajo el panorama con Take It y todo eso, que ya este negocio familiar ya se acabó. Sí, O el sea, negocio- ya no va a haber una siguiente generación de McMahons al comando. Ajá. De Sí, hecho, no. ya el sucesor de Vince como tal es Triple H. Ajá, y al final creativamente. creativamente. Y al final de cuentas, o sea, es el último rastro de la familia McMahon, ni siquiera de sangre, pero es lo que queda del negocio. Triple H creo que fue, o sea, ya quitando lo que tú quieras de que, como buquea o lo que digas, es creo que la persona mejor calificada bajo este régimen, este negocio, toda esta visión para tomar la empresa. ¿Por qué? Porque el tipo vivió, respiró, Es parte de los dos mundos. sangró, sudó y lloró por este negocio. O sea, el tipo hizo todo lo que pudo quedar, tanto física como mentalmente, que finalmente, pues, o sea, es el más calificado. A diferencia de Vince, él es luchador, por lo que entiende desde el lado empresarial hasta el lado, Sí, o el lado creativo al lado físico. Lo adiestraron muy bien a Triple H para que pudiera entender tantas partes y al final de cuentas, o sea, lo que tiene Triple H es aparte que no está solo. Tiene a Nick Khan y un equipo sumamente capaz que ha hecho desde la salida de Vince de que la compañía prosperara a niveles inimaginables. Y no solo así creativamente, tuvimos... que eso tampoco lo tocan tanto el tema. Creo que ya podemos entrar al 2020, ¿no? Sí. Pandemia, todo esto, que empezamos a ver cifras muy altas de mejora económica gracias Sí. a lo mismo. Luego Triple H recibe creativamente, que esto casi no lo hablan, una empresa terminada, básicamente finiquitada, Sí. a un par de años de que una AEW que al final se termina desviando, que sale AEW un segundo, Sí, claro. pero no tocan el tema, pudieron haber comido el mandado, pero llega Triple H y de alguna manera remonta todo. Sí. Y aquí es donde empezamos a tener, pues, no es que tengamos las mejores historias, tenemos mejores historias, no las mejores, Sí. tenemos mejores reinados, tenemos un poco mejor de todo. ¿Qué Ajá. nos falta? Quizás un poco De ese arriesgarse un poco más. Ese atrevimiento, Atrevimiento. esa tenacidad que tenía Vince, esa agresión despiadada a veces que él tenía de, ok, vamos a tomar más riesgos, vamos a hacer las cosas así. O sea, sí le falta un poco a Triple H, pero ya conocemos a Triple H, es un booker que le gusta el storytelling a largo plazo, pero que afortunadamente... Hay que entenderlo, ¿cuánto lleva de 2 años creativo? 2 años en el cargo. En 20 años, si Dios nos da vida a nosotros, como al negocio, como al propio Hunter, podríamos decir, no, sí fue peor que Vince, ¿no? Ajá. Pero Vince lleva 35, 40 años en el negocio. Y no fue que le tocara la era que le tocó actual, o sea, literalmente le tocó, o sea, experimentar la evolución del wrestling a más Sí, no poder. es prueba y error. Sí. Y creó eras y todo, pero podríamos decir que Vince le entendió al wrestling, era Attitude. Sí. ¿Qué son? ¿10 años después? ¿15 años después más o menos? Bueno, 85, WrestleMania 1. Sí, casi 15 años después, desde que compra la empresa a su padre, Ándale. le entiende. Y finalmente... Ya que conoce entender significa nos dio lo El mejor que él pináculo. nos pudo. El pináculo del pro wrestling de parte de él nos lo da en la edad. Sí, tiene su prime. Triple H, ¿cuándo nos lo va a dar? Vamos a ver. Déjenlo cocinar. Pero bueno, para quitar un poco lo de Triple H, ya cerramos el documental, empecemos lo que parece ser el cierre cuando empiezan a preguntarle a la gente y al propio Vince cuál es ¿Cuándo su sí? legado. Ajá. ¿Qué legado nos deja Vince? Y ¿Cuándo piensa retirarse? me parece igual un poco insípida la respuesta de todos. Nadie se arriesga ni a decir nos deja el legado del deporte, nos deja un deporte en el que ya trabajamos 150, 200 días a la semana, nos deja un negocio terminado, o sea, para ambos lados. No, nos Sí. deja como que, ¿qué nos deja Vince? Ya veremos. Es complicado. ¿Qué es esa respuesta, chavos? Arriésguense, Sí. arriésguense. Ya no trabajan para él, arriésguense. Y por otro lado, le preguntan a Vince cuándo se va a retirar y Vince, nunca.
Y procedemos A los escándalo escándalos. 1, escándalo 2, que no vamos a decir nada de eso. Ajá. Vamos a aclarar, acotación, no vamos a hablar de eso, pero condenamos toda actitud que afecte a cualquier persona. Definitivamente. Y si van a entambar a Vince, como les dije, que lo entamben, no tenemos ningún problema por eso. No estamos Nunca estamos defendiendo. Segundo advice, no estamos defendiendo a Vince, simplemente Ajá. estamos un poquito desmenuzando el documental, Sí. pero en ningún momento, no se confundan, en ningún momento estamos defendiendo ninguna de las actitudes, que al final nos muestran un poco eso, ¿no? ¿Qué tan alejado estaba Mr. McMahon de Vince? Sí. Si nos ponemos desde el lado más personal nosotros, Sí. o sincero, porque el documental nos muestra que no, eran la misma persona. Algunos dicen Ya eso. nos ponemos a pensarlo nosotros y con todo lo sacado los últimos Sí. 2 años, todo lo dicho, las cosas grotescas que se han mostrado, no estaba tan alejado al Vince, es que no sé ni siquiera si usar la palabra, al Mr. McMahon más cochinote. Ajá. Pero realmente quitas eso y sí no es el Satanás que uno cree. O sea, definitivamente no es el... Definitivamente. No va a llegar un día, o no iba a llegar John Cena un día y tú fuego, tú estás despedido, ¿sabes? No, Ajá. no funcionaba así. Sí, y de hecho hay algo que no hemos mencionado, que es, a Vince no le importaba si un día antes hayas tirado su título al bote de basura. Si para él lo mejor de los negocios es que regreses, ahí vas a estar. Sí, claro. Y Bischoff es eso. A mí no me contrata Vince cuando yo pude haber formado parte de su negocio y hubiera sido quizás otra historia mejor o peor, pero él me da la mano para que yo regrese al wrestling, Claro. siendo el gerente general en KF de Raw. Él llega y simplemente le dice a La Roca, creo que voy a traer de vuelta a Hulk Hogan. A Hogan, exactamente. Ajá. Y Hogan como que entre la cola entre las patas. Ajá, Bueno, pues ya si no Hogan quieres llega ser mi súper amigo, asustado pues de bueno. que, bueno, y simplemente, ¿vamos a hablar del pasado? No, vamos a hacer negocios. Ok. Que no sé, yo creo que decir es negocios Yo creo que hay formas de hacer negocios en el que no involucres a la gente que te hizo mal. Ah, claro. Sobre todo el Vince- margen de que, o sea, ya la cagaron, voy a dejar que la vuelvan a cagar, solo porque puede funcionar para los negocios. Puede ser que sea tan arriesgado y tan visionario que lo vea así y digas Sí. tú, todo lo que hizo, todas las oportunidades, las segundas oportunidades que dio, fue simplemente porque tenía la visión. O porque realmente había algo de bondad en su corazón, no Ajá. sé. Hay Simplemente no- momentos en los que, o sea, Vince obviamente va a tener buenas historias, buenas historias personalmente en el hecho de que no, Vince hizo tal por mí, Vince sacrificó tantas cosas por mí. O sea, es como el hecho de, ponte la historia de Edge, que pues no lo cuentan obviamente, de que literalmente le ayudó a pagar todas sus deudas universitarias. O el hecho de la historia de la esposa de Bruce Pritchard, de que le ayudó a que recibiera el mejor tratamiento posible y literalmente ha vivido 20 y tantos años más. Obviamente hay personas que Eso les es toca... hermoso. Ajá, hay personas verdad. que les toca la bondad de Vince. Y hay esas personas que son muy afortunadas de decir, o sea, Vince no era el diablo en persona, pero porque hizo muchas cosas por mí, pero no te dije que era un santo. Y nuevamente no lo decimos esto para defenderlo, sino para darle un poco más de profundidad, volver más realista a la persona, porque si nos quedamos con la visión de que Mr. McMahon es lo mismo que Vince McMahon, No. estamos siendo muy, ¿cómo se dice? Muy fantasiosos, muy... O sea, queremos tenerlo todo muy simplificado, o simplemente queremos hacerlo muy sencillo, cuando Ajá, la personalidad de no. Vince McMahon es complicada a tantos niveles porque es un hombre que ha... 40 años en el que hemos visto su vida. Sí, o sea, es un hombre que pues ha pasado desde que literalmente se hizo billonario por él mismo, o sea, que sufrió de muchísimas cosas. Obviamente, Todas las cosas no sacrificas, ¿no? ajá, y aparte Si los sacrifica- luchadores sacrifican algo, sacrifican navidades y todo eso, ¿qué no sacrificas como, Ajá, como Vince- jefe de alguien así? Vince sacrifica muchas cosas por ese negocio y como lo dice Paul Heyman, Vince ha tenido una relación monogámica, solo una relación monogámica en toda su vida y fue el negocio. Básicamente, este negocio es el amor de su vida, Sí. quiera o no, lo destruyó tal vez, lo llevó a la ruina y también lo salvó. O sea, es muy complicado porque ya no es cuestión simplemente de personalidad, sino es la cuestión de qué tantas capas, qué tantas caras, o sea, ¿qué es Vince realmente? O sea, ya no se sabe. Está muy Sus dos transgiversado. computadoras. Ajá, que tiene varias computadoras en la cabeza, como él mismo dice. O sea, ya ¿Cómo está... es el del meme? Tengo... yo tengo una mente con 20 computadoras, algo así. Pues ese es Vince. Ajá, ese es Vince, realmente. O sea... Y al final como que te da la sensación como que ni él sabe quién es ya. Ajá. Como que tiene está tan disociado en su vida porque
Digo, si recibes tantos silletados en la cabeza, te arriesgas a tantas cosas, o sea... Es un hombre de 70 años. Es un hombre de 70 años, obviamente. A todo hay que decirlo. Obviamente, el cerebro tiene sus estragos, le da estragos, o sea... Puedes decir en algún momento incoherencias, ¿no? Sí. Que hasta eso me sorprendió que en ningún momento... Sí, yo pensé que era... No sé, íbamos a ver... O sea, yo sabía que no íbamos a ver el mismo Vince de los 2000 o de los 90. Íbamos a ver... Que vimos segmentos donde lo están entrevistando. Y se supone que no es keife, pero casi se le pone así a las personas, ¿no? O sea, cuando lo retan o de pleno saca como lo peor de sí. En ese momento, no, muy tranquilo. Debes verlo como con demencia o algo así. Ajá, y, por un lado ni lo ves tan alocado, tan jovial, ni lo ves ya senil, ¿no? Ajá. Al contrario. A veces y es lo ves algo que muy vemos. amable, a veces lo ves muy amable, muy cordial. ¿Te acuerdas de tal cosa? Ah, sí. Sí, exacto, y se ríe y goza y todo. Entonces, yo ya no sé también, y esto sí es, aquí crítica para el director, no sé si, qué tanto de lo que hemos, o sea, qué falta que veamos, pero me da la sensación de que un señor de 70 años le dio la vuelta. O sea, que en ningún momento le sacó la verdadera crema, ¿sabes? Sí. Y nos contó, porque al inicio lo Lo dice. cuéntanos algo. No. Y ya, ese yo creo que es el Me perfecto. gustaría contarles las historias. A ver, cuéntanos algo. Dije, me gustaría, pero no lo voy a hacer. Yo creo que es un perfecto ejemplo de lo que es este documental, de poder haber contado cosas de verdad terribles o súper asombrosas, pero no, nos da un repaso bastante aterrizado y todo. Y pues yo creo que no hay nada más que agregar. Vamos a ver hasta dónde lleva su investigación federal del hombre, porque realmente sí necesita de algún... Yo creo que pasó tantos años, porque esa es otra, te da la sensación de que es un hombre que tiene 7 vidas, de que la ha librado, de que se la sale con las suyas, y quizás esta ya no sea parece tan irreal de que sea la vida de un solo hombre. Sí. O sea, es como los casos de Christopher Lee, por ejemplo, de que te parece asombroso cómo es cuando hay un hombre, un ser humano, haya vivido tantas cosas. Investiguen qué vivió para que se den una idea. Ajá. Pero eso, no hay nada más que agregar. Definitivamente no te conquista, no te gana el corazón alguien como ya conocemos a esta persona y con todo lo hecho últimamente, con lo que vemos en los 90 y los 2000, estas crisis que mencionaba el documental, que no muy dimensionas lo bien y lo malo de toda esta época anterior a la que vivimos, como todo lo que pasa, ¿no? Para bien y para mal. Y pues, como le decimos, en ningún momento estamos defendiendo a la personalidad, ni mucho menos al personaje. Yo creo que si vamos a defender a alguien, no es a él, no, ni a Mr. McMahon ni a Vince. Ajá. Lo que sí queremos es reconocer el trabajo, el esfuerzo y literalmente convertir a lo que es la lucha libre profesional lo que es hoy en día. Lo que queremos es que se hubiera hecho un reflejo más de Vince que de Mr. McMahon. Siento que a partir de cuando empiezas a hablar de Mr. McMahon, ya desdibujas totalmente. Sí. Te muestran lo peor del personaje y a la par te quieren mostrar lo peor de la persona, pero no te diste el tiempo de mostrar las dos partes de la persona. Y al final de cuentas, hasta gente muy cercana a él ni siquiera a veces como que les cuesta distinguirlo. Porque, por ejemplo, Bruce Pritchard, que es literalmente como su mano derecha, el propio dice, es que son muy similares. O sea, las euforias o los ataques que tiene de ir a veces en televisión, que me tocó ver como Mr. McMahon, a mí me tocó sentirlo como Vince McMahon. Y pues entiende, entre tantos años de trabajo, pues puede pasar. Sí. Pero pues, o sea, ya es cuando te mencionas, o sea, si a alguien tan cercano a él le toca eso, o sea, ¿qué tan mal estamos? Sí, definitivamente es una figura que sí está dividida en dos personalidades y que a veces una sale en lugar del otro, pero que sí faltó mostrar la versión más humana de Vince. Sí. Quizás no el lado bueno, la versión más humana. Sí. Porque como le decimos... Al final de cuentas, el ser humano tiene muchísimos errores y pues, Vince McMahon es un hombre, es un ser humano con muchos errores. Y ni cómo decir, es que todos ustedes, no sé, es que trato de pensar ya en lo que se puede malinterpretar de esto, pero lo ves en la historia de la propia federación, o sea, Make-A-Wish, ¿sabes qué es Make-A-Wish, verdad? Sí, claro. Yo creo que tantos años así no es simplemente una estrategia mercadológica. Sí. Yo creo que hasta el propio Vince ha salido en Make-A-Wish, o sea, Sí, claro. ha cumplido deseos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, faltó eso. Creo que hasta me hubiera dado más gusto decir, no, sí es un hombre muy malo. Sí, a pesar de que hizo cosas muy buenas, es un hombre muy malo. Pero no, me deja a la mitad porque sí es un hombre muy malo, pero como no me mostraste el otro lado que tenemos todas las personas humanas, él y todas las personas humanas, que tenemos un lado bueno, no puedo ejercer un juicio. Sí. Y si eres nuevo en esto o quisieras ejercerte un juicio, pues no vas a poder. Simplemente te vas a quedar con la cara de Mr. McMahon. O sea, te presentaron al personaje. Sí. Y la cara no.
Y bueno, y ya para cerrar, despertamos con la noticia de que Vince junto a Kevin Dunn van a hacer su propio Snyder Cut de Mr. McMahon. O sea, van a hacer su versión de ellos, ya hablando de todo lo bueno que hizo Vince. Que obviamente, si llega a salir eso algún día, que yo creo que no es una barbaridad. No, es un delirio más de ellos dos. Yo creo que tampoco va a servir, o sea, va a ser peor. No nos no se confundan. No se quieran No engañar. porque vayamos a ver este documental y nos muestre todo lo bueno va a cambiar. Ajá. Sobre todo con las últimas dos noticias que salieron a la luz. Pero bueno, con esto terminamos este larguísimo análisis, comentarios y todo. La verdad, es un documental largo, extenso. Estamos hablando de casi 7 horas de contenido. Sí, les recomendamos que lo vean encarecidamente. Es buenísimo. Como les decía, como archivo histórico, te nutre bastante bien a la historia. Si conocías la historia, pues realmente lo único que te va a servir son los comentarios de los entrevistadores. Y de Vince. Y los archivos que muy pocas veces vemos a la calidad en la que te están presentando, porque es salido del archivo original, no lo estamos viendo en YouTube. No es un documental de YouTube donde estás viendo imagen como los que hacemos aquí. Clip de 7 segundos e imagen. O una imagen en, por ejemplo, 120 de calidad. Sí. Y otra cosa también, el montaje me gusta mucho, cómo usan comentarios en el keife, o sea, o cosas de promos, las utilizan al momento en el que están contestando unas cosas, como que arman una mecánica bastante entretenida. Sí. El director sí, es lo único que puedo decir mal, es que sí siento que le dio la vuelta a Vince a este hombre, lo que me resulta bastante interesante. Y pues ya, nada más que agregar. ¿Algo más que agregar? No, sinceramente no. Creo que ya nos quedamos a gusto de hablar del documental. Como le decimos, véanlo. Yo creo que lo voy a ver otra vez pronto. Ya me eché mi viciada viéndolo. Y pues bueno, muchas gracias por ver. Como les decimos, se lo recomendamos. Creen su propio juicio. Comenten qué opinan. Por los pocos comentarios que vi en el video anterior, vi que no estaba tan alejada la opinión. No estamos tan alocados, tan alejados. Así que bueno. No estamos tan Vince. Así es, muchas gracias por ver, sigan viendo el contenido, muchas gracias a los más de 3,000, casi 3,100 suscriptores. Y pues nada, espero que les guste este video. Se vienen cosas como siempre la próxima semana, así que pues nada más que agradecerles, sean buenas personas. Y sigan disfrutando de este bello deporte y nos estaremos viendo en la siguiente semana. Bye, bye. ¡Pam! ¡Sí! ¡Fuego! No chance in hell. No chance.